Dios les bendiga, hermanos. En esta ocasión vamos a meditar en el texto que se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 2, los versículos del 1 al 11. La palabra de Dios dice así: Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: No tienen vino. Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían: Haced todo lo que os dijere. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: Llenad estas tinajas de agua, y la llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: Sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Vamos a meditar en este pasaje con el tema vino abundante, gracia abundante. Hemos dicho anteriormente que el Evangelio de San Juan inicia con el prólogo y luego incluye la proclamación de Juan el Bautista. A partir de ahí narra el inicio del ministerio de Jesús. Y en este Evangelio, el ministerio de Jesús inicia con este texto que relata las bodas en Caná de Galilea. También debemos mencionar desde el principio que en este Evangelio a los milagros se les llama señales, precisamente porque en cada milagro, en cada manifestación del poder de Dios a través de Jesús, hay un significado más profundo. Aquí en este caso no es nada más la transformación del agua en vino, sino hay algo más que el Evangelio quiere enfocar. Así que vamos a ver hoy entonces la primera señal. Es una boda. Y una boda en todos los tiempos, mis hermanos, es un acontecimiento social y tiene también un simbolismo especial de abundancia. Es el novio o la familia del novio los encargados de proveer todo lo que se necesita para una boda. Y en la época y en aquella cultura, una boda tardaba más de un día. Así que lo interesante del texto al principio, en los primeros 2 versículos, es el hecho de que Jesús estaba invitado junto con sus discípulos y también estaba ahí su madre, María. Entonces, hay una introducción del texto que dice al tercer día y se refiere precisamente al tercer día después de que Jesús encontró y llamó a Felipe y a Natanael. En ese texto, que es el anterior, mis hermanos, Jesús le dijo a Natanael: cosas mayores verás. Y en realidad vamos a empezar a ver esas cosas mayores conforme vayamos caminando en el Evangelio en los domingos de este año litúrgico. Entonces, como decía, los primeros 2 versículos se enfocan el acontecimiento, el evento que es una boda, y el hecho de que tanto su familia como él y sus discípulos estuvieran invitados. Después viene una porción que inicia en el versículo 3 y termina en el versículo
5, y es el diálogo o la intervención de María y el diálogo entre Jesús y María. Hermanos, realmente a este diálogo, tanto los predicadores cristianos como algunos comentaristas le han dado más importancia al diálogo entre María y Jesús que al contenido y a la significación del pasaje. Le han dado más importancia a esas palabras que ellos cruzaron que a esta primera señal. Entonces, ¿qué podemos decir de este diálogo? Realmente, mis hermanos, lo debemos tomar como un diálogo normal entre madre e hijo. No debemos prejuzgar que hay cierta hostilidad en la respuesta de Jesús hacia su madre, sino que simplemente está diciéndole, aún no ha venido mi hora, porque Él va a ir manifestando su gloria y manifestando su poder conforme sea el tiempo. Pero no hablamos aquí del tiempo calendario, mis hermanos. Estamos hablando del tiempo de Dios, del tiempo que se le llama Kairos, el Kairos de Dios, es decir, el momento en que Dios tiene ya en sus planes que haya manifestación de su poder. Así que María interviene hablando con él, aunque no era él el responsable de que hubiera vino o de que faltara el vino, y también interviene hablándole a los sirvientes e indicándoles que hicieran todo lo que él les dijera. Luego viene la porción de los versículos 7 en adelante, 6 en adelante, en donde se narra el evento. 6 tinajas llenas de agua que se utilizaba para el ritual de purificación. Ahora, estas tinajas de gran capacidad, ¿verdad? Aunque aquí solamente dice que en cada una cabían 3 cántaros, pero realmente eran tinajas grandes, utilizadas, como ya les dije, para el ritual de la purificación. Y de esa agua que está en esas tinajas, es aquella que sin que Jesús haga ninguna indicación de acercarse a las tinajas, de decir algunas palabras o de alguna manera dar a conocer que algo especial está sucediendo, simplemente dice que la llenen y luego entonces que la lleven al maestresala, que saquen un poco y lo lleven al maestresala. En este tiempo tal vez el maestresala sería el encargado del evento, ¿verdad? Como se acostumbra en las bodas en la actualidad. Y el maestresala se maravilla de la calidad del vino. Este vino, que debería haberse utilizado por la calidad al principio de la boda, el novio, según el maestresala, lo reservó para el final. Los sirvientes sabían lo que había sucedido, pero el maestresala no tenía conocimiento. Mis hermanos, ¿qué nos está diciendo el Evangelio en este pasaje? Antes de llegar al versículo 11, que es el final, antes de eso, tenemos que ver algunos aspectos de los que nosotros podemos apropiarnos como iglesia en esta meditación dominical. Lo primero, mis hermanos, es que Jesús ha iniciado su ministerio, no anda posiblemente con los 12 discípulos, tal vez andan unos con ellos porque hasta en el capítulo 6 ya se menciona en el Evangelio de Juan que están con él los 12, pero ya está en su camino ministerial, podríamos decirlo, y ya le acompañan algunos de los discípulos que él ha llamado. Ahora, hay una situación que podríamos mencionar también, está a punto de romperse ese vínculo familiar, porque él ya no va a regresar al hogar. Van a regresar, como dice el versículo 12, con su familia, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos a Capernaum, pero no a Nazaret, ¿verdad? Porque ya en este periodo él está
desligándose, como dije anteriormente, de su familia para iniciar su ministerio acompañado de sus discípulos y seguido por la multitud, como nosotros vamos a verlo ya más adelante. María aparece en este texto y luego va a aparecer hasta cuando ya está al pie de la cruz. Así que desligándose Jesús de su familia para ya iniciar su ministerio terrenal. Esa es la primera enseñanza o la primera reflexión que podemos tomar. Y luego, mis hermanos, ¿qué significa esa boda? ¿Qué significa teológicamente ese vino? ¿Qué significa realmente la abundancia que estamos viendo? Abundancia no solamente en cantidad de vino, sino también en la calidad del vino. Y tenemos entonces, yo quiero tomar dos comparaciones o análisis que hacen algún comentarista. Número uno, mis hermanos, nos está refiriendo al banquete, aquel banquete escatológico que está en el texto bíblico, en la historia narrada del plan de salvación, pero también, mis hermanos, este es el principio de señales. Así que no nos vamos a quedar solamente en que es una boda y ahí en la boda transformó el agua, sino mirar un poco más allá. Luego también la otra enseñanza es la calidad y con qué podemos nosotros comparar el vino, porque el vino tiene una significación, un simbolismo en el texto bíblico. Recordémonos que es el vino el que utiliza el Señor para establecer el sacramento de la comunión. Dice aquí entonces que ese vino nos está hablando de la gracia de Dios que va a ser derramada en cada paso de Jesús, en cada obra que Él haga, fíjense que los evangelios narran, los 4 relatos del evangelio, mejor dicho, narran exorcismos, sanidades, enseñanzas, limpieza de leprosos, purificación, muchos relatos que vamos a ir viendo a lo largo de este año litúrgico, en donde lo que estamos viendo es la manifestación de la gracia de Dios. Y esa gracia es abundante. Como abundante, por ejemplo, fue la pesca de aquellos discípulos que aunque ellos habían luchado toda la noche, cuando echaron la red en el nombre de Jesús, no podían por la abundancia de los peces. Y también esa misma abundancia tiene que ver con aquellos 5 panes y 2 peces que se transformaron en suficiente alimento para 5,000 personas. De aquí en adelante vamos a ir viendo, hermanos, la manifestación de la gracia de Dios, que también es abundante como este vino. Entonces, en las bodas, mis hermanos, para finalizar, siempre le deseamos a la pareja abundancia y bendición. Y Jesús hoy mostró esa abundancia, esa bendición. Y encontramos a Jesús iniciando su ministerio, según Juan, en una fiesta. Y tal vez algunos de nosotros podemos pensar, no encaja con la idea que tenemos del ministerio de Jesús la fiesta, pero recordemos que tiene que tener un tono festivo el pensar que Jesús empieza a hacer su misión. Encaja entonces, como les decía, el mensaje de fiesta con esa misión que se está inaugurando. Recordemos que el Señor vino para darnos vida y vida en abundancia. Que Dios les bendiga.